Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, aquí estamos iniciando un nuevo encuentro con la filosofía. En este caso vamos a pensar la noción de derecho como interpretación, ¿no? Está quizá un poco vinculado con una charla anterior que dimos nosotros respecto de lo humano, de los derechos humanos. No acá en este sentido vamos a pensar a lo humano, sino vamos a pensar al derecho en un sentido más amplio, a partir de un autor que se llama Ronald Dworkin, que es un filósofo estadounidense, que publicó en 1985 un libro que se llama Una cuestión de principios, ¿no? De ese libro, que lo tengo aquí se los puedo mostrar, Una cuestión de principios, hay un artículo que se llama ¿En qué se parece el derecho a las letras, básicamente, ¿no? ¿Cómo podemos entender el vínculo entre literatura y derecho? Esta es un poco la idea. A partir de eso, Dworkin realiza la siguiente operación, ¿no? Él va a argumentar que la práctica jurídica no es solamente un ejercicio de interpretación en el momento en que los abogados interpretan determinados documentos y leyes, sino en términos generales. Es decir, digamos que el ejercicio del derecho es básicamente interpretativo y por tanto profundamente político, no partidario, no en términos partidarios, sino políticos. Esta es un poco su tesis fundamental, ¿no? Es decir, que no solamente el derecho es un ejercicio de interpretación en un juicio, supongamos, en un momento puntual, particular, cuando un juez tiene que dar cuenta de una interpretación o cuando echa mano a la jurisprudencia y ve los usos que se hicieron o las interpretaciones previas a él, sino que en general el derecho en sí mismo es una práctica, es un ejercicio de interpretación. Por tanto, lo que va a hacer Dworkin es comparar la interpretación literaria con la interpretación jurídica, ¿no? Y hacia ese punto vamos a ir. Por lo tanto, Dworkin se pregunta en primer lugar por el sentido de las proposiciones del derecho, esto es, los enunciados formulados por los abogados, en los que exponen que el derecho, ¿qué es el derecho en cuestión? En general, dan por descontado los abogados que son descriptivas. Y Dworkin va a decir, bueno, esto no es tan cierto, o esto es parcialmente cierto. Va a decir, bueno, son enunciados que dan cuenta de un estado jurídico en virtud de un acontecimiento histórico. En ese sentido son descripciones, pero también son interpretaciones de la historia jurídica que combinan los dos elementos, o sea, un elemento descriptivo de un hecho, algo que sucedió, y un elemento evaluativo. Es decir, lo que vamos a problematizar acá, lo que vamos a analizar, es si podemos distinguir realmente descripción de evaluación. Es decir, cuando un abogado está supuestamente describiendo un hecho, esa descripción hasta qué punto puede ser neutral, hasta qué punto puede haber neutralidad y no está tamizada siempre con algún tipo de visión interpretativa, es decir, con algún tipo de evaluación de ese hecho particular. La idea de la interpretación como técnica de análisis jurídico, dice Dworkin, si bien es menos habitual en el caso del common law de la tradición angloamericana, no es del todo desconocida. Por ello Dworkin sugiere estudiar la interpretación literaria, o sea, del mundo de las letras, y otras formas de interpretación estética del campo del arte para dar cuenta de esta forma en el plano jurídico. ¿Cuál es la pregunta que Dworkin se va a hacer? Dice, ¿a qué llama la interpretación estética? ¿O qué podemos entender como interpretación estética? Vamos a ir primero al arte para luego volver al tema jurídico, que es el tema que nos interesa, ¿no? Básicamente, dice Dworkin, a una interpretación de una obra literaria que intenta demostrar qué forma de leer el texto la revela como mejor obra de arte. En este aspecto, el texto impone una restricción en nombre de la identidad, es decir, se deben tomar en cuenta todas las palabras y ninguna debe ser cambiada para conseguir que esa interpretación sea mejor o haga mejor a la obra de arte. Es decir, a ver, ¿qué es lo que hace un crítico literario o un crítico de arte? Bueno, parte de un material. No puede cambiar una coma a una novela. Esta es la novela y tengo que leer esta novela tal como está. Lo mismo un cuadro. El cuadro es este y tengo que verlo tal como está. Ahora, lo que va a hacer un crítico literario, un crítico de arte, es darnos claves de lectura para hacer que esa obra brille más o que esa obra se destaque más. Esa es la interpretación que él considera que es la mejor o que hace de la obra una mejor obra, ¿no? En este aspecto, ciertas teorías artísticas, dice Dworkin, no están aisladas de la filosofía, la psicología, la sociología. Es decir, en toda interpretación estética hay otro tipo de teorías, psicoanalíticas, psicológicas, sociológicas, que abonan esa visión. Además, Dworkin abandona toda búsqueda de objetividad en la interpretación. Por tanto, la hipótesis estética, dice Dworkin, puede ser banal en muchos sentidos y ocasionalmente es acusada de caer en nihilismo o relativismo. Bueno, ¿por qué? Porque es parcial, porque es la lectura de una subjetividad.
Sin embargo, para Dworkin no es tan débil como parece. En primer lugar, es evidente que no se puede demostrar la verdad o falsedad de una afirmación estética. Es decir, el juicio de gusto, el juicio estético, es algo que ya lo planteaba Kant, digamos, es un juicio que es imposible de lograr objetividad, es decir, que no logra objetividad. ¿Por qué? Porque siempre es producto de una singularidad, es parcial, digamos. Uno no puede demostrar que es verdadero o falso, o que esa afirmación estética es verdadera o falsa. No podemos plantear un argumento en favor de una interpretación que podamos estar seguros que todos aprobarán, porque no todos tienen la misma experiencia de la forma de arte, es decir, no todos los individuos perciben un cuadro, una película, una obra de teatro o leer una novela en el mismo sentido. La percepción, al estar ligada a los sentidos, tiene que ver con la esfera de la singularidad más particular, por tanto, es imposible lograr una objetividad. Allí 2 más 2 no es 4. A algunos les pueden gustar más esta novela que otra, o una película que otra, pueden considerar más profunda una poesía que otra. Es decir, es difícil lograr ese juicio objetivo cuando se trata de un juicio estético, porque la percepción es singular. Ahora bien, ustedes dicen, pero estoy hablando de arte y no de derecho, y la idea es que esto sea un encuentro vinculado con la norma, con el derecho, con la ley. Paciencia, porque ahora vamos a llegar a eso. Para Dworkin, la hipótesis estética es fuerte por su capacidad de explicar. Es decir, no hay tal hipótesis que no conlleve una teoría normativa del arte. Es decir, la visión interpretativa del arte, un crítico de arte, un crítico literario, de un modo explícito o implícito, tiene una norma de qué es buen arte para él. Digamos, ¿no? O sea, si tiene que evaluar las obras, uno presupone que tiene que tener una suerte de normativa, una norma estética, no jurídica, de qué es buen arte y qué es mal arte, ¿no? Pero también el artista, cuando un artista escribe una novela o pinta un cuadro, también supuestamente de manera explícita o implícita tiene que tener una teoría normativa de qué es buen arte. O sea, ¿por qué escribo una novela con estas características? Porque para mí es la mejor novela. ¿Por qué pinto un cuadro en este sentido? Porque para mí, digamos, este tipo de pintura es mejor que otra. Por tanto, hay una valoración normativa allí. Por otra parte, la noción de intención del autor, así como las teorías intencionalistas que se fundan precisamente en ello, objetan que la teoría de la interpretación no es una explicación sobre lo valioso que tiene un libro, un poema o una obra de teatro, sino solo de lo que significan. Y ahora vamos a ver cómo Dworkin piensa en la noción de intencionalidad del autor, o la teoría intencionalista. Los intencionalistas asignan un papel destacado al estado mental del autor en el momento de la concepción. Es decir, ¿en qué momento, qué es lo que el autor quiso decir? Bueno, eso es muy difícil, dice Dworkin. O sea, ¿cómo uno puede dar cuenta de eso? ¿Por qué? Bueno, porque no logran apreciar, dice Dworkin, los que abonan esta visión intencionalista, cómo interactúan las intenciones en una obra y las creencias sobre ella. En otros términos, el estado mental de un individuo, cuando escribe una novela o pinta un cuadro, está determinado además por convicciones, creencias o ideologías que no solamente son subjetivas. Es decir, un individuo es un poco un efecto, un poco o mucho un efecto de una sociedad. Por lo tanto, digamos, esa sociedad está atravesada por creencias, convicciones políticas, religiones, que no son solamente un elemento singular, sino que es un elemento social. Entonces, hablar de intención del autor, por un lado, singulariza elementos que son sociales, que tienen que ver con religiones o con convicciones o lo que sea. Pero por otro lado también, y esto también sí lo marca Dworkin, está el elemento inconsciente. O sea, el autor puede querer decir algo, pero inconscientemente la obra muestra otra cosa que él no había previsto. Esto es lo que un crítico tiene que ver. Más allá de si el autor quiso en su intención decir A o B, la obra puede mostrar C, puede mostrar otra cosa. Resumiendo, Dworkin busca tomar la interpretación literaria como modelo del método central del análisis jurídico. Para ello se propone demostrar cómo la distinción entre artista y crítico puede estar difuminada en ciertas circunstancias. Esto es, el artista no puede crear nada sin interpretar a medida que crea. Debe tener una teoría tácita o implícita de por qué lo que produce es arte. El crítico, a su vez, crea a medida que interpreta, define lo formal y académico y tiene la responsabilidad de decidir qué forma de ver, leer o entender la pieza estética la muestra como mejor obra de arte. Ahora, veamos lo que dice Dworkin en los casos difíciles en materia jurídica, apelando a esta teoría interpretativa que él toma del arte, ¿no? Dice Dworkin, y lo cito,
Decidir casos difíciles en el ámbito del derecho se parece mucho a este curioso ejercicio literario. Esta semejanza es muy evidente cuando los jueces evalúan o deciden casos en materia de common law, es decir, cuando no existe una norma que cumple una función central en el conflicto legal y la disputa se concentra en qué normas o principios del derecho subyacen a las decisiones relacionadas que otros jueces tomaron en el pasado. En esos casos, cada juez es como uno de esos novelistas de nuestra cadena. Debe leer todo lo que dijeron previamente para formarse una opinión sobre qué hicieron colectivamente esos jueces. Fin de la cita. Es decir, ¿cuál es la idea? A ver, supongamos un novelista que quiere escribir un policial. Bueno, ese novelista va a leer un montón de policiales para saber cómo se escribe un policial o cuáles son las claves de escritura de un policial. Un juez, de alguna manera, también hace algo similar, porque va a leer los casos previos y similares al caso sobre el cual tiene que decidir. ¿Se entiende? Esta es la idea. O sea, los dos van a echar mano de lo que se podría entender o de lo que le llama, por ejemplo, jurisprudencia. Es decir, una forma de comprender el derecho como uso. Vale decir, una historia de las diferentes formas de usos y comportamientos que están registrados colectivamente. En este sentido, Dworkin señala, y lo cito, todo juez debe pensar si al decidir un nuevo caso que se le presenta, como parte de una compleja empresa en cadena cuya historia está compuesta por innumerables decisiones, estructuras, convenciones y prácticas. Su trabajo es el de prolongar esa historia hacia el futuro con lo que se hace en el presente. Debe interpretar lo que ocurrió antes porque tiene la responsabilidad de llevar adelante la empresa de la que participa. Fin de la cita. Es decir, el juez forma parte de esa cadena colectiva de jurisprudencia, como un novelista, como un pintor, forma parte de una tradición estética o un género particular. Ahora bien, una interpretación plausible de la práctica judicial también debe superar una prueba de dos dimensiones, dice Dworkin. Tiene que ser adecuada esa práctica y mostrar su propósito o valor. En este caso, no se trata de un valor artístico, a diferencia de la literatura. El objetivo del derecho es coordinar esfuerzos sociales o individuales para resolver disputas entre individuos o entre el Estado y el individuo. En este aspecto, según Dworkin, el deber de un juez es interpretar los antecedentes jurídicos que encuentra, no inventar una interpretación mejor. Es decir, debe ceñirse al pasado, debe ceñirse a la jurisprudencia. Según Dworkin, lo que se llama filosofía jurídica, entre comillas, es un enfoque particular de la interpretación judicial, formando y refinando una teoría política sensible a aquellas cuestiones de las que depende de la interpretación en determinados casos. A ver, en otros términos, describir, o sea, la idea de que el juicio, digamos, de que un juicio o de que una proposición jurídica es descriptiva, como decíamos al comienzo, es parcialmente cierto. Es descriptiva, pero es evaluativa, o en todo caso, como dice Dworkin, describir ya implica evaluar. Y acá vamos al último punto de la charla, que es la evaluación implica un papel político. O sea, cuando uno evalúa, uno tiene que sopesar y allí aparecen principios políticos, aparecen convicciones o principios que son de tipo político. Por lo tanto, dice Dworkin, según como lo ve él, podemos esperar, y lo cito, encontrar opiniones claramente liberales, radicales o conservadoras, no solamente acerca de cómo deberían ser la Constitución y las leyes de nuestra nación, sino también sobre cómo son. Es decir, un ejemplo que da él que es muy interesante es la cláusula sobre la igualdad de protección en la Constitución de Estados Unidos, en la enmienda 14, que ha sido leída en Estados Unidos en sentidos muy distintos e incluso opuestos. Juristas liberales o conservadores han interpretado esa cláusula apelando a las intenciones de los padres fundadores de Estados Unidos, en aras de lograr una visión menos igualitaria en términos de derechos civiles para afroamericanos o mujeres, así como lo inverso, las lecturas liberales, una aclaración, en Estados Unidos liberales progresistas, digamos, ¿no? Es una visión liberal progresista, más igualitarias que buscan expandir esta lógica a minorías o comunidades que no habían sido consideradas previamente. A ver, acá una nota al pie, porque esto tiene que ver con nuestra charla anterior sobre lo humano también, digamos, ¿no? Acá hay un elemento interpretativo sobre cuando estamos hablando de igualdad de derechos o de derechos humanos también, en definitiva lo que está planteando Dworkin no se distancia mucho de lo que plantea Butler, porque si uno tiene una visión interpretativa, como él dice, los padres fundadores hablaban de la dignidad de los seres humanos. Obviamente que el humano, cuando se fundó Estados Unidos,
Era el hombre propietario, blanco, que tenía esclavos, no las mujeres, no los negros porque eran esclavos, ¿se entiende? O sea, sin embargo, una visión interpretativa liberal progresista como la que tiene Dworkin, lo que estaría planteando es eso. Bueno, en verdad, si uno extiende el concepto de lo humano, no es un concepto restringido solamente para el hombre propietario que tenía esclavos, sino también para todo tipo de forma de humanidad, todo tipo de subjetividad, y por supuesto las mujeres, las minorías sexuales, minorías raciales, ¿no? Voy a citarlo. Dice Dworkin: se dijo que nuestro compromiso con el feminismo, o nuestra fidelidad a la nación, o nuestro descontento con la aparición de la nueva derecha deben influir en nuestra evaluación y apreciación de la literatura. De hecho, la sensación general fue que se debe criticar a la crítica profesional por la poca atención que dedica a tales cuestiones políticas. Pero si nuestras convicciones sobre estas cuestiones políticas particulares cuentan al decidir hasta qué punto nos parece buena una novela, o una obra de teatro, o un poema, entonces también deben ser tomadas en cuenta al decidir entre distintas interpretaciones de esas obras cuál es la mejor. Fin de la cita. Es decir, lo que dice Dworkin acá es, lo que él va a tomar en definitiva de esta visión interpretativa del arte es el elemento político. Es decir, cuando uno elige qué interpretación lo convence más, en el fondo hay una puja política, es decir, hay una cuestión como de predilección. En este sentido, las convicciones políticas, según Dworkin, cumplen un papel central en la idea interpretativa del derecho. Por ejemplo, convicciones liberales progresistas, como las que tiene Dworkin, otorgan gran importancia a la autonomía y por tanto a la representación particular de la misma en los juicios de valor que se hagan sobre la vida de las personas. Las convicciones de las personas sobre los valores son creencias abiertas a debate y revisión, y no son simplemente hechos dados de la personalidad o determinados por causas genéticas o sociales. Por eso la visión intencionalista o de la intención del autor a Dworkin le parece un poco pobre. Bueno, ¿por qué? Porque el autor puede tener X intención, sin embargo, inconscientemente dice otra cosa, o bien está formado al interior de cierto grupo etario, social, etcétera, que comparte ciertos valores con ese grupo, ¿se entiende? O sea, la noción de intención es un poco restringida, ¿no? Y por tanto, Dworkin, o sea, plantea que política, arte y derecho están unidos a un tipo de filosofía. Digamos, en su caso particular se trata de un liberalismo progresista que busca determinar las bases compartidas entre ciertas teorías estéticas y ciertas teorías políticas. Ahora bien, en otro texto que está acá también, en una cuestión de principios que se llama de la interpretación y la objetividad, Dworkin responde a ciertas objeciones del trabajo anteriormente citado, o sea, del trabajo que yo recién les conté. Sobre todo un debate del que participó activamente un crítico literario que toma el guante del análisis que hace Dworkin de la crítica literaria, que se llama Stanley Fish, que fue un crítico que fue influido por Derrida, por ejemplo, ¿no? De allí nos interesa sobre todo el refuerzo que realiza el filósofo estadounidense de la cuestión de la objetividad. Y vean lo que dice Dworkin, allí es taxativo y explícito. Y lo cito, dice: así que no me interesa en absoluto intentar redactar una defensa general de la objetividad de mis opiniones interpretativas, ni jurídicas ni morales. De hecho, pienso que la cuestión de la objetividad, que domina de tal manera la teoría contemporánea en esos campos, es una suerte de farsa. Tenemos que dedicarnos a lo que sabemos, tenemos que asumir nuestras convicciones lo mejor que podamos y estar listos para abandonar las que no sobrevivan una inspección reflexiva. Fin de la cita. O sea, ven lo que dice acá, ¿no? Una farsa, él califica de farsa la objetividad respecto de la cuestión del derecho. Es decir, en última instancia, esta visión interpretativa que Dworkin toma de la teoría del arte, de la teoría literaria, y la aplica a la cuestión del derecho, en última instancia, esa visión interpretativa nos lleva a la cuestión política que yo mencionaba al comienzo. Es decir, no podemos disociar al derecho de lo político. Uno no puede plantear que el derecho es meramente neutral, porque eso sería una farsa, como dice el propio Dworkin. Por tanto, y con esto ya de a poco voy cerrando, Dworkin vuelve a la referencia de las convicciones para apoyarse en sus argumentos. Plantea que carece de un argumento a favor de la objetividad de los juicios morales, salvo a partir de argumentos morales. Es decir, solamente se puede fundamentar que habrá en todo caso objetividad de los juicios morales a partir de un argumento moral. Es decir, es como una suerte de tautología.
o de igual modo que le resulta imposible un argumento en favor de la objetividad de los juicios interpretativos, salvo usando un argumento interpretativo. Por tanto, el filósofo del derecho quiere aclarar que su posición no es tanto una forma de escepticismo, sino más bien que la independencia, entre comillas, o la realidad son cuestiones internas a determinada práctica. Es decir, que no podemos hablar de independencia total o de neutralidad, digamos. De igual modo, que si los juicios morales pueden ser objetivos, es una interrogación que en sí misma oculta una cuestión moral. Del mismo modo que la pregunta por la objetividad de la interpretación es a la vez una cuestión de debate interpretativo. Y allí Dworkin va a dividir entre dos tipos de escepticismo. Un escepticismo que él llama interno y un escepticismo que él llama externo. ¿A qué denomina Dworkin escepticismo interno? Dice, bueno, las formas de escepticismo internas son aquellas que son escépticas respecto de la interpretación. Es decir, toma una postura polémica sobre el objetivo de la naturaleza de la interpretación, igual que las teorías positivas, con la diferencia de que esta posición tiene consecuencias escépticas. Es decir, el escepticismo interno sería aquel que sospecha o que pone en tela de juicio una interpretación particular, digamos, ¿no? Al interior de un debate en una disciplina, por ejemplo, el derecho. O sea, alguien que es escéptico internamente dice, bueno, esta interpretación no me convence, por ejemplo. Otra posición es el escepticismo externo. Dice, a diferencia del interno, supone que se pueden verificar todos los juicios interpretativos confrontándolos con alguna realidad externa cuyo contenido no puede ser determinado con argumentos del tipo de los que con otro tipo de argumentos de los que la práctica han vuelto familiares. Esto para Dworkin es imposible. Es decir, el otro escepticismo, que es el escepticismo externo, sería un poco más radical, implicaría un debate ontológico respecto de hasta qué punto ese hecho tiene ciertas características y demás. Este no le interesa tanto a Dworkin. La idea básicamente es que el derecho, como lo concibe él, es escéptico internamente. ¿Por qué? Porque se la pasa desechando interpretaciones, se la pasa criticando una interpretación y abonando alguna, ¿no? Por lo tanto, y con esto ya vamos cerrando, voy a leerles, para que debatamos después de este encuentro, todos juntos y juntas, este ejemplo que da Dworkin, acá en la página 222, donde habla respecto de la objetividad, este cuestionamiento que estamos haciendo de la objetividad del derecho, ¿no? En función o en pos de una visión interpretativa que él toma del mundo del arte. Entonces vean lo que dice en la página 222. Dice, mi interés por la cuestión de la objetividad planteada por la segunda objeción es enteramente negativo. No veo el sentido de buscar algún argumento general para demostrar que los juicios morales o políticos o jurídicos o estéticos o interpretativos son objetivos. Quienes piden un argumento como ese quieren algo distinto del tipo de argumentos que ellos y yo presentaríamos para los ejemplos o instancias puntuales de tales juicios. Me parece, y acá les voy a dar un ejemplo para que charlemos, dice Dworkin, que la esclavitud es injusta en las circunstancias del mundo moderno. Creo que tengo argumentos para defender esa posición, aunque sé que si fueran cuestionados, acabaría por tener que apoyarme en convicciones, para las cuales no tendría ningún tipo de argumento directo. ¿Se entiende lo que dice acá? O sea, a ver, dice Dworkin, yo estoy seguro que hasta cierto punto puedo argumentar que la esclavitud es injusta. Ahora, ¿puedo probarlo objetivamente? Y no. O sea, no es algo que pueda probar objetivamente, porque en el fondo esta posición, yo puedo argumentar, pero en el fondo esa posición es una posición que tiene que ver con convicciones. Es decir, mi convicción política me llega a tomar esta posición de que la esclavitud es injusta. Pero yo no puedo probarlo en un sentido matemático, 2 más 2 es 4. No, es una toma de posición política. El derecho y la norma, en el fondo, es político. Sigo citándolo. Dice, digo que creo que tengo argumentos, no porque me preocupe el prestigio filosófico de mis argumentos, sino porque sé que otros se han inclinado por una óptica contraria, que tal vez no pueda convencerlos, y porque en realidad ellos podrían convencerme si les diera una buena oportunidad para hacerlo. Pero ahora supongamos que alguien, tras escuchar mis argumentos, me preguntara si tengo otros en favor de la idea de que la esclavitud es objetiva o realmente injusta. Sé que no los tengo, esto que recién decía, yo no tengo un argumento objetivo para eso. Dice Dworkin, porque lo que a mí respecta no se trata en absoluto de una objeción distinta,
sino del mismo planteo dicho de una manera levemente más enfática. Desde luego, alguien podría estipular un sentido de la palabra objetivamente que hiciera de la nueva objeción una proposición en verdad diferente. Podría decir que la cuestión adicional, si la esclavitud es objetivamente injusta, plantea si todo el mundo está de acuerdo en lo que es, por ejemplo, o estaría de acuerdo en condiciones que fueran favorables para esa reflexión. En ese caso, mi respuesta sería que no creo que la esclavitud sea objetivamente injusta. Pero esto no afectaría ni calificaría en modo alguno mi juicio original que la esclavitud es injusta. Nunca pensé que todo el mundo estuviera de acuerdo ni que pudiera estarlo. Fin de la cita. O sea, ¿qué es lo que dice acá Dworkin con esto? Es decir, más allá de que yo pueda demostrar o no la objetividad de esa afirmación, de que la esclavitud es injusta, en un punto es irrelevante. ¿Por qué? No lo voy a poder demostrar, digamos, como si fuera algo matemático. Pero mi convicción política es esta. Entonces, en un punto, lo que está diciendo Dworkin acá es que la cuestión del derecho reposa en dos elementos, y esto es lo que quiero que, digamos, como discutamos ahora en este tiempo de interacción. Por un lado, hasta qué punto el derecho es interpretativo, si podemos separar descripción de evaluación, según Dworkin, no. O sea, describir ya implica una perspectiva, y esa perspectiva implica algún tipo de evaluación sobre un hecho. Este es un elemento. Y el segundo elemento, que también es interesante, es ver el elemento político, que está ligado, por supuesto, con la evaluación, ¿no? Hasta qué punto la política o la convicción política talla en la configuración de la norma jurídica, ¿no? Y en un punto es una puja política, es una puja, cuando digo política no tiene que ver con partidarios, sino tiene que ver, supongamos, con una posición más conservadora o más progresista, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Estos son los dos elementos que me parecen importantes. Y luego otro tercer elemento, que es el que cité al comienzo, que es el tema del arte. Ver, bueno, cuáles son los puntos en contacto, si ustedes creen verlo, entre la interpretación literaria o artística y la interpretación del derecho. Es decir, ¿hay estos elementos en común, como dice Dworkin? ¿Son menos esos elementos en común? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Esto es lo que podemos debatir a partir de ahora. Espero que les haya interesado y por mi parte es todo. Muchas gracias.